Yo nunca creí que el amor pudiera ser un crimen en mi propia casa. Hasta que mi abuela me miró a los ojos y dijo, eres una vergüenza para Dios y para nosotros. En Vigo, donde el viento del Atlántico azota las fachadas de granito como si quisiera barrer los secretos. Me echaron a la calle con una maleta raída y una Biblia en la mano. Como si eso pudiera exorcizar lo que soy. Y lo peor, no fue solo ellos, el pueblo entero lo vio venir. Y por un momento pensé que nadie movería un dedo. Pero el mar no miente. Y Vigo tampoco. Aquella noche de noviembre, con la lluvia golpeando como puñetazos, caminé por la Rúa das Ostras hasta el puerto, donde las luces de los barcos parpadeaban como ojos acusadores. Tenía 24 años. Un trabajo precario en una conservera de sardinas. Y un secreto que ya no era secreto, amaba a Antonio. El chico de ojos verdes que olía a sal y a tabaco rubio. El que me había besado por primera vez bajo el puente de la Isadora. Mi familia lo sabía porque yo se lo conté. Con el corazón en la garganta. Creyendo que el amor de sangre era más fuerte que el prejuicio. Error mío. Mi abuelo Antonio, sí. El mismo nombre que mi amor. Ironía cruel del destino, escupió al suelo y murmuró algo sobre el pecado de Sodoma. Mientras mi abuela cruzaba los brazos sobre su delantal manchado de caldo gallego. Vete. Pablo. No vuelvas hasta que seas normal. Normal. La palabra me perforó como un arpón. Me instalé en un piso compartido en el barrio de Colla. Un cuchitril con paredes que olían a humedad y a sueños rotos. Allí. Entre estudiantes ruidosos y inmigrantes que hablaban en voz baja de sus propias batallas. Intenté recomponerme. Pero el rechazo no es solo una puerta que se cierra, es un vacío que se abre en el pecho. Un eco que repite no eres suficiente cada vez que respiras. Llamé a mi madre. Pero ella. Atrapada en su rol de mediadora eterna. Solo sollozó al teléfono, hijo. No es por ti. Es por ellos. Dale tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera coser las grietas que mis abuelos habían abierto con sus palabras afiladas como navajas de mariscar. Antonio. Mi Antonio. Fue el primero en aparecer en la puerta de aquel piso. Con una botella de albariño bajo el brazo y una sonrisa que cortaba el frío. No estás solo. Cabrón. Dijo. Abrazándome tan fuerte que sentí sus costillas contra las mías. Él era de aquí. De Vigo. Hijo de un pescador que había perdido la vida en una tormenta hace años. Y conocía el peso de las expectativas familiares mejor que nadie. Trabajaba en el astillero. Con las manos callosas de soldar hierro. Y su risa era como el rumor de las olas rompiendo en Samil, impredecible. Pero siempre refrescante. Aquella noche. Nos emborrachamos en el suelo de mi habitación. Hablando de todo y de nada. De cómo nos habíamos conocido en una fiesta de la Festa da Reconquista. Cuando él me salvó de un borracho homófobo con un puñetazo limpio. De cómo su familia. Católicos de misa diaria. Lo miraban con sospecha desde que empezaron los rumores. Somos dos putos exiliados en nuestra propia tierra. ¿Bromeó? Pero sus ojos decían la verdad, el miedo era real. Y el deseo. Aún más. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina y rabia contenida. Por las mañanas. Me arrastraba a la conservera. Donde el olor a aceite y vísceras de pescado me recordaba que la vida sigue. Te guste o no. Mis compañeros. Gallegos de pura cepa. Murmuraban chismes sobre el maricón de los abuelos. Pero nadie me tocaba,
en Vigo. El mar enseña respeto por las tormentas ajenas. Por las tardes, Antonio y yo paseábamos por el monte do Castro, subiendo la colina hasta las ruinas romanas, donde el viento nos azotaba como un amante impaciente. Allí, lejos de las miradas, nos besábamos con urgencia, como si cada roce pudiera borrar el vacío que mis abuelos habían dejado. «Te quiero, Pablo», susurraba él contra mi cuello. Y yo creía que eso bastaba. Pero la noche traía pesadillas, la cara arrugada de mi abuela, sus labios moviéndose en silencio, repitiendo pecado. 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 La familia no era solo mis abuelos, era un enjambre de tíos, primos y vecinos que tejían una red invisible de silencio cómplice. Mi tío Javier, el que siempre había sido mi héroe con sus historias de marinería, me envió un mensaje: hijo. No es personal. Es la tradición. Tradición. La palabra me daba náuseas. Como el caldo de lacón que tanto amaba de niño. ¿Qué tradición justificaba arrojar a un hijo a la intemperie? Intenté visitarlos una vez. Solo una. En su casa de piedra en el Casco Bello, con el olor a empanada flotando en el aire. Mi abuelo me abrió la puerta, su bastón golpeando el suelo como un veredicto. No entres, Pablo. No hasta que cambies. Cambiar. Como si el amor fuera un hábito que se deja en el cajón. Me quedé allí, bajo la lluvia fina que Vigo llama orvallo, sintiendo como el agua se mezclaba con las lágrimas que no quería derramar. Volví a mi piso con el alma hecha jirones. Y Antonio me curó con sus manos. Con su cuerpo. Con promesas susurradas en la oscuridad. Pero el dolo no se queda quieto, crece como el moho en las paredes de Colla. Empecé a notar las miradas en el mercado de Apedra, la frutera que apartaba la vista cuando pedía manzanas, el panadero que contaba el cambio con dedos temblorosos. Vigo es un pueblo disfrazado de ciudad, donde los secretos viajan más rápido que el viento del noroeste. Sabían lo de mis abuelos. Y sabían lo mío. Una noche, en el bar O Castro, un viejo me escupió al pasar: maricón. ¿Dónde está tu familia ahora? Antonio se interpuso, su puño cerrado. Pero yo lo detuve. Déjalo. No vale la pena. No valía. Pero dolía. Cada insulto era un eco de las palabras de mi abuela. Cada silencio un recordatorio de que, en el fondo, todos esperaban que me rompiera. Y rompí. Poco a poco. Dejé de ir a misa en la colegiata, aunque el olor a incienso aún me perseguía en sueños. Evité las fiestas familiares, las que antes llenaban mi calendario con risas y queimada. Antonio intentaba animarme con planes: un viaje a las Islas Cíes, un fin de semana en Santiago. Vamos a joder el sistema, Pablo. Vivamos como si el mundo nos debiera algo. Y lo hacíamos. En la cama. En las sombras del puerto, donde el mar lamía los muelles como un confidente. Pero el sexo no cura, solo adormece. Por las mañanas, el espejo me devolvía un rostro demacrado, con ojeras como moretones. Y me preguntaba cuánto más podría soportar antes de convertirme en el monstruo que ellos veían en mí. Entonces llegó el primer golpe real. No de palabras, sino de acciones. Mi prima Lucía, la única que aún me hablaba,
Me llamó histérica, Pablo. Han quemado fotos tuyas en la hoguera de Sansoán. Tus abuelos lo vieron y no dijeron nada. Sansoán. La noche de las brujas y las purgas. Donde Vigo enciende fuegos para ahuyentar el mal. Y yo era el mal. Colgué el teléfono y vomité en el fregadero. El sabor ácido mezclándose con el recuerdo de hogueras pasadas. Cuando bailábamos alrededor del fuego con sidra en las venas. Antonio me encontró así. Acurrucado en el baño. Y me llevó a la cama como a un niño. Mañana lo arreglamos. Prometió. Pero ¿cómo arreglas un alma que se deshace? Los meses siguientes fueron un ejercicio de supervivencia disfrazado de normalidad. Me levantaba al alba. Cuando el cielo de Vigo aún era un lienzo gris salpicado de promesas. Y pedía el autobús hacia la conservera en Teis. El trayecto por la PO 551 era un ritual, mirar el mar. Contar las gaviotas. Ignorar el nudo en el estómago. En el trabajo. Las manos se movían solas. Fileteando sardinas con precisión quirúrgica. Mientras mi mente vagaba por laberintos de ¿qué pasaría si? ¿Y si no les hubiera dicho? ¿Y si hubiera mentido? ¿Como tantos otros? Pero el silencio es un veneno lento. Y yo ya había bebido demasiado. Antonio se convirtió en mi ancla. Pero incluso las anclas se oxidan. Él tenía sus propias batallas, su padre. Viudo y amargado. Lo presionaba para que sentara la cabeza con una chica del barrio. Una tal Marta que trabajaba en la lonja. Eres el único hijo que me queda. Antonio. No me falles. Le decía el viejo en las cenas dominicales. Antonio llegaba a mi piso con el sabor de la culpa en la boca. Besándome con furia. Como si pudiera ahogar las expectativas con saliva y sudor. No les diré nada aún. Confesaba después. Fumando en la ventana mientras la niebla se arremolinaba abajo. No quiero perderte. Pero tampoco a él. Entendía su dilema, el mar gallego enseña que las lealtades son corrientes traicioneras. Pero cada posposición era una grieta en nosotros. Un recordatorio de que el amor. En Vigo. Siempre viene con condiciones. Intenté reconstruir mi mundo en pedazos pequeños. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Donde intelectuales de barba blanca debatían a Rosalía de Castro y sus amores imposibles. Allí conocí a Elena. Una lesbiana de 50 años con el pelo corto y una risa que cortaba el aire como un cuchillo. El rechazo familiar es como una tormenta, pasa. Pero deja el paisaje cambiado para siempre. Me dijo una tarde. Mientras hojeábamos follas novas. Sus palabras se clavaron en mí. Y por primera vez. Hablé de mis abuelos sin que la voz me temblara. Elena organizaba marchas del orgullo en Vigo. Pequeñas pero feroces. Con pancartas hechas a mano y cánticos en gallego que resonaban contra las murallas medievales. Únete. Pablo. No estás solo. Dudé, la idea de ondear una bandera arcoíris en la Praza do Rei me aterrorizaba. ¿Y si mis abuelos lo veían? ¿Y si el pueblo decidía que ya era suficiente? Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. Decidió por mí. Una mañana de diciembre. Con el viento ululando como un lobo herido. Recibí una carta en el buzón del piso. Papel amarillento. Letra temblorosa de mi abuela, Pablo. Vuelve. Hemos rezado. Dios perdona si te arrepientes. Arrepentir. La palabra me hizo reír. Una risa seca que se atragantó en mi garganta.
¿Arrepentirme de amar? ¿De ser quien soy? Rasgué la carta y la tiré al retrete, viendo cómo se deshacía en el agua turbia. Pero el gesto no borró el dolor, solo lo avivó. Esa noche le conté a Antonio. Y él me abrazó en silencio, su pecho subiendo y bajando contra el mío. No vayas. Son veneno. Pero el veneno ya corría por mis venas, era la sangre que compartíamos. El pueblo empezó a murmurar más fuerte. En la feira de Nadal. Mientras compraba mariscos para la cena de Nochebuena, solo con Antonio. Por supuesto. Oí fragmentos, pobre bellos. Con un neto así. É un pecado. Pero que faga o que queira. La compasión era para ellos. Los víctimas de mi existencia. Me sentí como un espectro en mi propia ciudad. Invisible hasta que alguien necesitaba un chivo expiatorio. Regresé al piso con las mejillas ardiendo. Las bolsas pesadas como plomo. Antonio cocinó percebes al vapor, chupando la carne con deleite exagerado para hacerme sonreír. Mira. Esto es Vigo, duro por fuera. Tierno dentro. Su optimismo era un bálsamo. Pero efímero. Aquella noche vieja. Mientras los fuegos artificiales estallaban sobre la ría. Nos prometimos un año nuevo sin sombras. Mentira piadosa. La densa niebla de enero trajo consigo una enfermedad que me tumbó en cama durante semanas. Fiebre alta. Tos que rasgaba los pulmones. Y visiones febriles de mi infancia, mi abuelo contándome cuentos de meigas en la cocina. Su voz ronca como el mar en calma. Antonio cuidaba de mí con devoción, trayendo caldo de la madre de Elena y cambiando las sábanas empapadas. No te mueras. Joder. Bromeaba. Pero sus ojos estaban rojos. En la delirio. Llamé a mis abuelos, suplicando en voz baja. Cuando desperté, él estaba allí, mirándome con una ternura que me rompió. Llámales si quieres. Pero no por ellos. Por ti. No lo hice. El orgullo. Ese escudo oxidado. Me mantenía a flote. Poco a poco. Me incorporé. Elena me arrastró a una reunión del colectivo LGTB en un local cutre de la Rúa do Vilar. Una docena de almas variopintas, trans de pelo azul. Bisexuales con tatuajes de sirenas. Y yo. El novato con el corazón magullado. Hablamos de discriminación. De leyes que prometían igualdad pero fallaban en los detalles. En Galicia. Somos pioneros, dijo Elena. Pero el machismo rural aún muerde. Aquella noche. Por primera vez. Grité mi rabia en un círculo de extraños que se convirtieron en familia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras contaba lo de la hoguera de San Xoán. Alguien me abrazó. Y el mundo se sintió un poco menos hostil. Pero el destino no da treguas. Febrero trajo nieve a Vigo. Un manto blanco que cubría las culpas como un sudario. Mi madre apareció en la puerta del piso, envuelta en un abrigo raído, con el rostro surcado de arrugas nuevas. Pablo. Tu abuelo está enfermo. Quiere verte. Mi corazón dio un vuelco. Enfermo. La palabra evocaba imágenes de hospitales olor a desinfectante. De manos frías que no volverían a soldar redes. Dudé. El perdón tentándome como un anzuelo. Antonio. A mi lado.
Apretó mi mano, ve si debes. Pero no solo. Fui. Con él como escudo. Al Hospital Álvaro Cunqueiro. Donde las luces fluorescentes zumbaban como avispas. Mi abuelo yacía en la cama. Tubos serpenteando por sus brazos. Su piel translúcida como papel de fumar. Me miró. Y por un segundo. Vi al hombre que me enseñó a remar en la ría. Pablo. Murmuró. Mi abuela. A su lado. Evitó mi mirada. Sus dedos entrelazados en un rosario. Perdóname. ¿Neto? ¿El miedo? ¿Miedo? La excusa universal. Las palabras se atascaron en mi garganta, en su lugar. Solté, el amor no es un miedo. Abuelo. Es lo que nos mantiene vivos. Él asintió débilmente. Y salí de allí con el pecho oprimido. Sin cierre. Solo con más preguntas. La primavera asomó tímida. Con azaleas en el parque de Castrelos y un sol que derretía las nieves del invierno. Antonio y yo planeamos nuestra primera marcha del orgullo. Cosiendo una pancarta que decía Vigo abraza a todos. El pueblo bullía de preparativos, bares colgando guirnaldas. Vecinos debatiendo en las plazas. Pero bajo la superficie. La tensión crecía. Rumores de boicot por parte de la iglesia parroquial. De mis abuelos rezando novenas por mi conversión. Ignoré las sombras. Aferrándome a la luz que Antonio me ofrecía. Sin embargo, el nudo en mi estómago me advertía, la tormenta se avecinaba. El orgullo de Vigo en junio fue un torbellino de colores y cánticos que contrastaba con la grisura de mi alma. Marchamos desde la Plaza de España hasta el puerto. Con Elena al frente blandiendo un megáfono que tronaba amor sin barreras. Antonio y yo íbamos de la mano. Mi palma sudada en la suya callosa. Sintiendo cada mirada como un pinchazo. La mayoría eran de apoyo, madres con hijos en carritos ondeando banderas. Jubilados que aplaudían desde los balcones. Pero entre la multitud. Vi caras conocidas, mi tío Javier. Con los labios apretados, una vecina de mis abuelos. Susurrando plegarias. Y entonces, como un golpe de marea, apareció mi abuela. Sola. Al borde de la ruta. Con un cartel improvisado, ruega por tus abuelos. Pablo. El tiempo se detuvo. Sus ojos, hundidos en arrugas de culpa y fe ciega, me suplicaban. Dejé caer la mano de Antonio y me acerqué. El corazón martilleando. Abuela. Esto no es una oración. Es mi vida. Dije. La voz quebrada por el ruido de la marcha. Ella extendió una mano temblorosa. Tocando mi mejilla. Dios te ama. Pero no así. Vuelve a casa. Volver. La palabra era un lazo que tiraba de mí hacia el abismo. Antonio se acercó. Su presencia un muro contra el derrumbe. Señora. Él ya tiene un hogar. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Y la multitud rugió a nuestro alrededor. Un coro de solidaridad que ahogaba su sollozo. Aquel encuentro me dejó hueco. Como si hubiera vomitado parte de mi infancia en la acera. Regresamos al piso exhaustos. Y Antonio me hizo el amor con una ternura feroz. Susurrando, eres mío, contra mi piel. Pero el eco de mi abuela persistía. Un susurro que infectaba mis sueños.
El verano trajo calor pegajoso y turistas que invadían las playas de Rodas. Ajenos a nuestras guerras internas. Trabajé turnos dobles en la conservera para ahorrar para un futuro incierto, quizás mudarnos a Madrid, donde el anonimato prometía paz. Antonio, sin embargo, se resistía. Vigo es mi sangre. Pablo. No puedo huir. Su lealtad al lugar que lo había moldeado era admirable. Pero también un yugo. Discutimos por primera vez. Palabras afiladas como anzuelos, estás atado a un fantasma. Le grité. Él replicó, y tú corres de los tuyos. Nos reconciliamos en la cama. Cuerpos enredados en una tregua frágil. Pero la semilla de la duda había germinado. Mis abuelos no cejaban. Cartas semanales llegaban al piso, extractos de la Biblia. Fotos de familia editadas para borrarme. Incluso un cheque por 1000 euros para que busques ayuda. Ayuda. Como si mi orientación fuera una adicción curable con rezos y dinero. Las quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como megas vengativas. Mi madre me dio una vez más, invitándome a una cena reconciliadora en su casa de Coruxo. Fui solo. Contra el consejo de Antonio. Con el estómago revuelto como el mar en Galerna. La mesa estaba puesta con lacón y grelos. Olores de mi niñez que ahora sabían a traición. Mi abuelo. Recuperado pero frágil. Presidía, hablemos como familia. Hablamos. Sí, de fútbol. Del tiempo. De todo menos de mí. Cuando saqué el tema, el silencio cayó como una red. No es el momento, dijo mi tío. El momento nunca llega. Pensé. Y me levanté, dejando el plato intacto. El amor no espera. Familia. Adiós. El rechazo se filtraba en todo. En el trabajo. Un compañero me apartó. Oye, Pablo. No es por nada. Pero. Ten cuidado con el chaval ese. La gente habla. Ala. El veneno del pueblo. Empecé a caminar con la cabeza gacha por las rúas estrechas del centro, evitando los ojos que juzgaban. Antonio notó el cambio, sus besos se volvieron interrogantes. Sus abrazos posesivos. No me dejes solo en esto, murmuró una noche, mientras el trueno retumbaba fuera. No lo haría. Pero el peso nos hundía a ambos. Elena. Siempre la voz de la razón. Me aconsejó terapia en el centro LGTB, el trauma familiar es como una herida infectada. Hay que drenarla. Fui. A regañadientes. A sesiones donde una psicóloga de acento asturiano me desentrañaba como un pulpo, que sientes cuando piensas en ellos. Rabia. Amor. Vacío. Todo a la vez. Agosto fue un infierno de sequía emocional. El calor hacía que el asfalto de la avenida de Gran Vía oliera a alquitrán derretido. Y mis noches eran vigilias de insomnio. Contando grietas en el techo. Antonio se distanció. Absorbido por el astillero y las presiones paternas. Una tarde. Lo pillé hablando por teléfono con su padre, sí. Pa. Estoy pensando en Marta. Dale tiempo. El mundo se inclinó. ¿Pensando en ella? Le espeté cuando colgó. Su rostro se descompuso. Es para calmarlo. Pablo.
Nada más. Pero la duda es un parásito, se alimenta de nadas. Dormimos espalda con espalda aquella noche. El espacio entre nosotros más ancho que el Atlántico. El punto de quiebre llegó en septiembre. Con la vendimia en las viñas de Orrosal. Antonio y yo habíamos planeado un fin de semana allí. Escapando a las colinas donde el albariño maduraba como un secreto dulce. Pero en el último momento. Su padre lo retuvo: necesito ayuda en la lonja. Fui solo. Conduciendo el viejo Seat por carreteras serpenteantes. El viento despeinando mis pensamientos. En la bodega. Entre barricas que olían a roble y fermento. Bebí hasta el olvido con vendimiadores anónimos. Un chico de ojos oscuros. Javier, otro Javier. Maldita coincidencia. Me besó en la oscuridad de un cobertizo. Sus manos urgentes borrando por un instante el rostro de Antonio. Al amanecer. Vomité no solo vino, sino culpa. Regresé a Vigo con el alma sucia. Confesándoselo todo a Antonio en el puerto. Donde las sirenas de los barcos gemían como almas en pena. Él no gritó, peor. Se quedó callado. Sus ojos verdes nublados por una tormenta interna. Te entiendo. Pablo. El rechazo nos rompe a todos. Pero el perdón no llegó, en su lugar. Un distanciamiento frío. Conversaciones truncadas. Besos que sabían a despedida. El pueblo. Ajeno. Seguía su ritmo: procesiones de la Virgen. Ferias de marisco. Vida que fluía sin nosotros. Me sumergí en el colectivo. Organizando talleres sobre identidad en la Casa da Cultura. Allí. Entre jóvenes que compartían sus miedos. Encontré un propósito: si no podía salvar mi familia, salvaría a otros de la mía. Pero por las noches. Solo en la cama fría. El vacío rugía. Octubre trajo lluvias torrenciales. El tipo que inunda las calles de Bouzas y convierte Vigo en un laberinto inundado. Mi abuela enfermó esta vez. Neumonía que la postró en la misma cama de hospital donde había velado a mi abuelo. Mi madre me llamó: ven. Pablo. Es tu sangre. Sangre. La que nos une y nos condena. Dudé en el umbral. El olor a yodo perforándome las fosas nasales. Ella yacía pálida. El rosario aún en sus dedos huesudos. Perdóname. ¿Neto? Susurró al verme. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Reza conmigo. Extendí la mano. Pero no para el rosario, para la suya. Abuela. No necesito rezar. Necesito que me veas. Sus ojos se cerraron. Exhaustos. Y salí con el corazón en carne viva. Sabiendo que el perdón era un lujo que aún no podía permitirme. Antonio y yo nos tambaleábamos al borde del abismo. Una noche. En el bar Abirse do Carmo. Discutimos a gritos sobre futuro. Sobre sacrificio. No puedo vivir mintiendo, exclamó él. Y yo no puedo vivir rechazado, repliqué. Salimos a la lluvia. Empapados en segundos. Y nos besamos con rabia. Cuerpos chocando contra la pared de granito. Fue sexo reconciliador. Pero efímero, el amanecer trajo resaca y realidades intactas. El invierno se acercaba. Y con él. El aniversario de mi desalojo. 1 año. El peso me aplastaba.
haciendo que cada paso por las rúas empedradas del casco bello fuera una procesión de fantasmas. Elena me advirtió, la densa se acumula hasta que explota. Prepárate. No me preparé. Nadie se prepara para el fondo. Noviembre de 2025 irrumpió como un vendaval del noroeste, azotando Vigo con vientos que arrancaban tejas y arrastraban hojas muertas por la Gran Vía. Yo estaba en el piso de Colla, doblando ropa que olía a Antonio, aún vivía conmigo. Pero como un inquilino invisible. Cuando el teléfono vibró con un mensaje de mi madre, tu abuela ha muerto. Funeral mañana. Ven. Muerto. La palabra se hundió en mí como un arpón, inmovilizándome. La mujer que me había amamantado, que me había cantado nanas en gallego, que me había echado como a un perro. Lágrimas calientes brotaron sin permiso. Un torrente que empapó la camiseta que sostenía. Llamé a Antonio. Mi voz un graznido, ha muerto. Él llegó en minutos. Su camioneta derrapando en el charco de la entrada. Me abrazó sin palabras. Su cuerpo sólido contra mi temblor. Y por un momento. El mundo se redujo a eso, calor humano en medio del caos. El funeral fue en la iglesia de Santa María. En el corazón del casco bello. Donde el incienso se mezclaba con el salitre del mar cercano. Llegué tarde. El corazón latiendo como un tambor de procesión. Vestido con el traje negro que usé para mi confirmación, irónico. Ahora que renegaba de todo aquello. La nave estaba llena, tíos. Primos. Vecinos con rostros compungidos. Y mi abuelo al frente. Encorvado sobre el ataúd como una rama rota. Me senté en el fondo. Invisible. Hasta que mi madre me vio y corrió a abrazarme. Sollozando, gracias por venir. Hijo. Gracias. Como si fuera un favor. No un deber. Durante la misa. El sacerdote, un viejo conocido de la familia, habló de perdón divino. De almas puras que ascienden. Miré el ataúd. Cubierto de flores blancas como mentiras. Y recordé su última mirada en el hospital, súplica. No amor. Al salir. El cortejo se dirigió al cementerio de San Miguel. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Mi abuelo caminaba lento. Apoyado en mi tío Javier. Y por un instante. Nuestros ojos se cruzaron. En los suyos. No ira. Sino un vacío que reflejaba el mío. ¿Pablo? Murmuró cuando pasamos cerca. Su voz ronca por el llanto. Hablemos después. Hablamos. Sí. En la casa familiar. Mientras el aroma a café y bizcocho flotaba como un velo de normalidad. La sala estaba igual, fotos en la pared donde yo sonreía de niño. El reloj de pared tic-taqueando como un corazón mecánico. Mi abuelo se sentó frente a mí. Manos temblorosas sobre la mesa. Tu abuela. Se arrepentía. Al final. Arrepentía. La palabra era un bálsamo envenenado. Pero no lo suficiente para llamarme antes. ¿Verdad? Repliqué. La voz afilada. Él bajó la mirada. El orgullo. Pablo. Nos come vivos. Antonio esperaba fuera. En el SEAT. Fumando un cigarro tras otro. Cuando subí. Me miró con preocupación, estás pálido. Le conté todo.
Las palabras saliendo en un torrente. Y él escuchó en silencio. Su mano en mi rodilla. Condujimos hasta Samil, la playa donde solíamos escaparnos. Y caminamos por la arena húmeda. Las olas lamiendo nuestras botas. Siento que he perdido algo que nunca tuve. Confesé. Pateando una concha. Él me detuvo. Girándome hacia él, has ganado libertad. Palo. Úsala. Me besó allí. Con el viento azotándonos. Y por un segundo. Creí en eso, libertad. Pero la muerte no cierra capítulos, los abre como heridas frescas. Días después. Encontré una caja en el umbral del piso, cosas de mi abuela. Enviadas por mi madre. Dentro. Cartas amarillentas que yo le había escrito de adolescente. Un rosario con mi inicial grabada. Y una nota, ella te quería. A su manera. A su manera. El eufemismo del siglo. Lloré hasta quedarme seco. El piso resonando con mis sollozos. Antonio me encontró así. Acurrucado entre los recuerdos. Y se sentó a mi lado. Déjalo ir. Dijo. Pero soltar es más difícil que aferrarse. El pueblo reaccionó de forma inesperada. En el mercado de Apedra. La frutera que antes me evitaba me dio una manzana extra, lo siento por tu aboa. Palo. Eres bienvenido aquí. El panadero contó el cambio con una sonrisa, Vigo cuida de los suyos. Los suyos. Por primera vez. Me incluían. Elena lo atribuyó al funeral, la muerte obliga a la reflexión. Algunos ven su hipocresía. Pero no todos. Un grupo de parroquianos de la iglesia empezó a boicotear la conservera. Alegando pecados en la familia. Mi jefe. Un gallego pragmático. Me llamó al despacho, no es personal. Pablo. Pero las ventas bajan. Toma unas vacaciones. Vacaciones. Otro eufemismo para desaparece. Antonio y yo nos refugiamos en rutinas, cenas en Overbés. Paseos por el monte Daguía. Donde las vistas de la ría nos recordaban que la vida es más grande que el dolor. Pero la grieta entre nosotros se ensanchaba. Él pasaba más tiempo en la lonja con su padre. Ayudando. Y yo sospechaba de Marta. Esa sombra persistente. Una noche. Lo confronté, ¿cuándo le dirás la verdad? Él suspiró. Pasándose la mano por el pelo, pronto. ¿Te lo juro? Pronto. Otra promesa en el aire. El turning point llegó en diciembre. Con la Navidad acechando como un lobo disfrazado de cordero. Mi abuelo me invitó a cenar. Solo nosotros dos. En la casa vacía. Por tu abuela. Dijo. Fui. Con el estómago en nudos. Encontrando la mesa puesta para 3, plato extra para el fantasma. Comimos marisco en silencio. El crujir de las pinzas como único sonido. Entonces. Él habló, te echamos porque teníamos miedo. Palo. Miedo a lo que dijeran. Adiós. A perderte de verdad. ¿Miedo? De nuevo. Pero el miedo nos perdió a todos. Respondí. Lágrimas rodaron por su rostro surcado. Quédate esta noche. Por favor. Me quedé. No por él. Sino por el niño que aún vivía en mí.
anhelando aprobación. Dormí en mi vieja habitación. El olor a madera y lavanda envolviéndome. Y soñé con abrazos que nunca fueron. Al amanecer. Desperté con un peso en el pecho, mi abuelo había sufrido un infarto en la noche. La ambulancia aulló por las calles. Y yo corrí tras ella, gritando su nombre. En el hospital. Los médicos fueron claros, estable. Pero frágil. Me senté a su lado, sosteniendo su mano fría. Y por primera vez, no sentí rabia. Solo un cansancio profundo. No te vayas. Abuelo. Susurré. Él abrió los ojos, no me iré sin decirlo, te quiero. Palo. ¿Cómo eres? Las palabras me golpearon como una ola, dejando al descubierto el fondo rocoso de mi alma. Lloré. Un llanto catártico que limpió años de pus. Pero el daño estaba hecho, el perdón no borra cicatrices. Antonio llegó al hospital. Su rostro pálido bajo las luces. Lo vi en las noticias locales. Explicó. Lo abracé allí. En el pasillo estéril. Y susurré, necesito tiempo. Tiempo para mí. Para nosotros. Para entender si el amor sobrevivía al naufragio. El pueblo entero se enteró, el neto gay salva al abo. Periódicos locales publicaron fotos borrosas. Y de repente. Las miradas en la calle eran de curiosidad. No de juicio. Elena celebró, esto es el turning point. Palo. Vigo te ha adoptado. Adoptado. La palabra dolía y sanaba a la vez. Pero en la quietud de la noche. Solo en el piso. El vacío persistía. Mi abuela muerta. Mi abuelo al borde. Antonio distante. Toqué fondo no con un estruendo, sino con un silencio ensordecedor. ¿Quién era yo sin el rechazo que me definía? La respuesta tardaría en llegar. Pero el viaje acababa de empezar. Enero de 2026 amaneció con una tregua invernal. El sol filtrándose tímido por las persianas de mi piso en Coya. Como si el mundo conspirara para darme un respiro. Mi abuelo salió del hospital una semana después del infarto. Más delgado. Con un bastón que golpeaba el suelo como un metrónomo de segundas oportunidades. Me mudé temporalmente a la casa familiar en el Casco Bello, para ayudarte. Le dije. Y el lugar que una vez fue prisión se convirtió en un limbo de conversaciones a media voz. Cenábamos juntos. Sopa de nanas y pan de centeno. Hablando de todo menos del abismo entre nosotros. Cuéntame de tu vida. Pedía él. Y yo lo hacía. Editando los bordes afilados, el trabajo. Los amigos. Antonio como un buen compañero. Sus ojos, nublados por la edad, brillaban con un interés nuevo. Como si me viera por primera vez. Antonio visitaba a escondidas. Aparcando la camioneta en una calle lateral para evitar chismes. Nuestros encuentros eran robados, besos en la cocina mientras mi abuelo dormía la siesta. Susurros en el patio empedrado donde el jazmín trepaba como una esperanza. Pero la distancia había erosionado algo, sus caricias eran tentativas. Mis respuestas mecánicas. ¿Te extraño? Confesaba él. Y yo asentía. Pero el eco de mi confesión en la playa de Orrosal aún resonaba. ¿Y Marta? Preguntaba yo. Y él negaba con la cabeza, le dije a mi padre la verdad. Gritó. Lloró. Pero lo dijo, mientras seas feliz.
Progreso. Pero el mío se estancaba, el cuidado de mi abuelo me ataba. Un lazo de deber que me asfixiaba. El colectivo LGTB bullía de actividad. Elena planeaba una gala benéfica en el Teatro A Fundación. Por la visibilidad en tiempos de cambio. Y me reclutó como orador. Habla de tu historia. Pablo. Inspirará. Dudé, exponer el dolor crudo ante un auditorio me aterrorizaba más que cualquier rechazo familiar. Pero el ensayo en el local de la Rúa do Vilar me liberó, palabras fluyendo como el verdugo en crecida. Contando el desalojo. La hoguera de San Soán. El funeral. Lágrimas colectivas. Aplausos que sanaban. Eres valiente. Cabrón. Dijo Elena después. Abrazándome. ¿Valiente? La palabra me sentó como un guante. El clímax se gestó en febrero. Con el carnaval de Vigo transformando la ciudad en un carnaval de máscaras y mentiras. Mi abuelo. Recuperándose. Insistió en ir, quiero ver cómo festejan ahora. Fui con él. Disfrazado de arlequín, irónico. Yo. El bufón de la familia. Y Antonio se unió. Su máscara de pirata ocultando ojeras de insomnio. Desfilamos por la Plaza da Constitución. El aire cargado de confeti y queimada. Risas ahogando los tambores. Entonces, en medio del bullicio, mi tío Javier apareció. ¿Ebrio? Con un grupo de parroquianos. «Mira al maricón y su abo», gritó, señalándonos. El tiempo se congeló. Mi abuelo se irguió. Bastón en mano, cállate. Javier. Ese es mi neto. Y lo quiero tal como es. Silencio. La multitud murmuró. Luego aplaudió. Un rugido que ahogó la vergüenza de mi tío. Pero el verdadero clímax no fue público, fue en la intimidad de la casa. Esa noche, cuando mi abuelo y yo nos sentamos frente al fuego crepitante. Pablo. He sido un cobarde. Confesó. Voz temblorosa. Te eché por miedo a mí mismo. A lo que no entendía. Tu abuela. Ella luchó. Pero la fe la cegó. Lágrimas rodaron por su rostro. Yo lo miré. El corazón un puño, me rompiste. Abuelo. Pero aquí estoy. Extendí la mano. Y él la tomó. Un puente frágil sobre el abismo. Perdóname. ¿Perdón? La palabra que había evadido ahora fluía. No como bálsamo completo. Sino como primer paso. Lloramos juntos. Sollozos que sacudían el silencio. Y en ese quiebre. Algo se rompió en mí, la coraza de rabia se agrietó. Dejando espacio para la compasión. Antonio irrumpió al día siguiente. No con palabras. Sino con acción. He alquilado un piso en Teis. Para nosotros. Anunció. Llave en mano. Pero solo si quieres. ¿Quería? Aquella tarde. Empaquetamos mis cosas de la casa familiar. Mi abuelo ayudando con manos temblorosas. Ve. ¿Neto? Ama sin miedo. Dijo en la puerta. Abrazándome por primera vez en años. Su olor a tabaco y mar me inundó de nostalgia. Pero esta vez. Dulce. El pueblo no miró a otro lado, se unió.
La gala en la fundación fue un éxito, mi discurso, crudo y honesto, provocó ovaciones de pie. Elena gritó desde el público, «Vigo es tuyo». Periódicos como Faro de Vigo titularon, «El nieto rechazado que reconquista su hogar». De repente. Invitaciones, charlas en escuelas. Entrevistas en Radio Gallega. El rechazo que me había aislado ahora me catapultaba. Pero el clímax personal fue con Antonio. En nuestro nuevo piso con vistas a la ría. Desnudos en la cama. Con el sol poniente tiñendo las sábanas de oro. Le dije lo que nunca había dicho, te elijo. Cada día. Sin condiciones. Él sollozó contra mi pecho, y yo a ti. Pablo. Siempre. Fue sexo transformador. No de rabia. Sino de afirmación, cuerpos entrelazados como raíces en tierra fértil. Gemidos que eran promesas. Después. Fumamos en el balcón. Mirando las luces del puerto parpadear. Hemos sobrevivido. Murmuró. Sí. Y en esa supervivencia. Nos habíamos forjado. Elena organizó una cena de celebración en Opolvo. Con pulpo a feira y vino de Ribeira Sacra. El colectivo entero, risas. Brindis por los guerreros de Vigo. Mi abuelo envió una nota, orgulloso de ti. Orgulloso. La palabra me erizó la piel. Antonio apretó mi mano bajo la mesa, esto es el comienzo. Pero los clímax no resuelven todo, dejan ecos. ¿En la quietud? Me preguntaba, ¿era perdón verdadero? ¿O solo conveniencia? El pueblo aplaudía. ¿Pero cuántos habían callado antes? No importaba. En el epicentro de mi tormenta. Había encontrado mi voz. La primavera de 2026 floreció en Vigo con una generosidad que parecía compensar los inviernos pasados, jacintos en los jardines de Quiñones de León. Brisas suaves que mecían las boyas en la ría. Y un sentido de cierre que se filtraba en mi vida como la luz entre las nubes. Mi abuelo se recuperó lo suficiente para caminar solo por las rúas. Deteniéndose en la panadería para charlar con vecinos que ahora lo felicitaban por su neto valiente. Él sonreía. Pero sus ojos traicionaban el precio, noches de insomnio. Confesiones susurradas a un Dios que quizás escuchaba. He perdido años. ¿Pablo? Me dijo una tarde. Mientras pelábamos patatas en la cocina. Pero gané la eternidad contigo. Eternidad. La palabra. Una vez arma de control. Ahora era puente. Antonio y yo asentamos en Teis. Un barrio obrero con vistas al astillero donde él soldaba sueños de acero. El piso era modesto, 2 habitaciones. Balcón con geranios. Pero nuestro, fotos de viajes improvisados a las rías baixas pegadas en la nevera. Una bandera arcoíris discreta en la ventana. Las mañanas empezaban con café fuerte y besos perezosos. Sus manos trazando mapas en mi espalda que decían permanente. El trabajo en la conservera mejoró, mi jefe. Avergonzado por el boicot fallido. Me ascendió a supervisor. Eres bueno. Pablo. Y el pueblo lo sabe. El pueblo. Ya no un verdugo. Sino un coro irregular de aliados. Elena expandió el colectivo, talleres en escuelas sobre diversidad. Alianzas con la Iglesia Progresista de San Francisco. Yo moderaba sesiones. Contando mi historia no como tragedia, sino como testimonio. Jóvenes me paraban en la calle, gracias. Pablo. Me ayudaste a salir del armario.
Gracias. El boomerang del dolor. Mi madre, liberada de la mediación, visitaba semanalmente. Trayendo empanadas y disculpas tardías, fui débil. Hijo. La perdoné. No con fanfarria, sino con un abrazo que olía a hogar reconstruido. Pero la curación no es lineal, trae recaídas. Una noche de junio. Durante la festa da Reconquista, Antonio y yo nos perdimos en la multitud de la Praza do Rei. El vino de la queimada aflojó lenguas. Y un borracho, eco de Sansoán, nos escupió: «¡Putos!». Antonio se tensó. Puño cerrado. Pero yo lo detuve: «Déjalo. Somos más fuertes». Él asintió. Pero después. En el piso. La rabia estalló: «No siempre puedo tragar». Pablo. Discutimos. Voces rebotando en las paredes. Hasta que colapsamos en lágrimas. «Perdóname», susurró. Somos humanos. Humanos. Imperfectos. Resilients. Mi abuelo pagó el precio más alto. En agosto. Un segundo infarto lo derribó en la lonja, donde compraba berberechos para la cena. Llegué al hospital con el corazón en la garganta. Antonio conduciendo como un poseso. Yacía pálido. Tubos de nuevo serpenteando. Pero consciente. «No llores». «¿Neto?», murmuró. «He vivido lo suficiente para verte libre». Hablamos horas. Confesiones que fluían como el niño, sus miedos juveniles. Un amor no correspondido en la mili. La fe que lo salvó y lo cegó. «Ama por mí, Pablo». Lo hice. Besando su frente arrugada. Prometiendo visitas diarias. Murió 2 días después. En paz. Con mi mano en la suya. El funeral en Santa María fue diferente, lleno de colores sutiles, una corbata arcoíris en mi tío Javier, que sollozó pidiendo perdón. Y el sacerdote habló de amor incondicional, citando no solo la Biblia, sino a Rosalía, que ten medo a con acento morte. Non hay que ter medo a con acento vida. Vigo lloró con nosotros, flores en la tumba de mi abuela. Ahora unida en muerte a la reconciliación que falló en vida. La hoy de los que fallaron fue silenciosa. Mi tío Javier dejó la parroquia, mudándose a Ourense para reflexionar. Mi madre se unió al colectivo como voluntaria, cosiendo pancartas con manos que temblaban menos. El pueblo, en su mosaico de culpas, evolucionó: bares con banderas permanentes, escuelas con charlas obligatorias. No todos, algunos susurraban aún, pero sus voces se diluían en el viento. Yo, al fin, vivía correcto, con Antonio planeando una boda civil en las CIES, con Elena brindando por el próximo capítulo, con el mar de Vigo lamiendo mis pies en Samil, recordándome que las olas erosionan rocas, pero también crean playas. Una mañana de septiembre, caminando por el monte do Castro, vi una gaviota soltando una concha al vuelo, un acto de liberación. Me detuve, el sol calentándome la piel, y susurré al viento: «¿Valió la pena el dolor?». La respuesta no vino en palabras, sino en el rumor de las hojas, en el latido constante de mi corazón: sí, porque me trajo aquí. Y en las noches, con Antonio dormido a mi lado, su respiración como olas suaves,
Sé que el amor no es ausencia de tormenta, sino navegarla juntos. Vigo. Mi hogar reacio. Me enseñó eso. No con perfección, sino con la cruda verdad de ser humano, roto, pero entero.